Hola, la semana pasada publiqué un post acerca del enfado, de cuáles son las causas del enfado y a raíz de ese post, una persona hizo una pregunta de cómo podemos gestionar el enfado. Pues bien, aquí va la reflexión que he hecho al respecto. Está dividida en 4 partes. La primera y la más importante de todas, donde tenemos que invertir más tiempo, es en la prevención del enfado. La prevención del enfado es la parte más importante porque es lo que realmente va a hacer que en nuestra vida cada vez nos enfademos menos y podamos desarrollar otras habilidades emocionales como respuesta a ciertas situaciones que nos resultan desafiantes. ¿Cómo podemos prevenir? ¿Cómo podemos trabajar en esa prevención del enfado? La primera cosa y la más importante quizás, o una de las más importantes, es desarrollar o fortalecer la atención a través de la práctica de la meditación. Es importante que desarrollemos la atención. La atención es como un músculo, igual que en nuestro cuerpo. Si lo que queremos es correr más rápido, correr más distancia, por ejemplo, si estamos acostumbrados a correr, tenemos que fortalecer los músculos de nuestro cuerpo y eso va a ayudar a todo lo que hagamos en nuestro día a día. Y lo mismo sucede con los músculos mentales, en específico la atención. Si nos enfadamos o si hay algo que nos produce enfado, pero no tenemos la suficiente fortaleza mental para dirigir nuestra atención, llevar nuestra mente en la dirección hacia donde realmente queremos llevarla, entonces va a ser muy difícil gestionar todas nuestras emociones y en especial el enfado, porque el enfado es potente, es como una bomba, ¿no? Entonces esa sería la primera parte, trabajar en la meditación. La segunda forma de prevención es aprender sobre las desventajas del enfado. Aprender sobre las desventajas del enfado es algo en lo que se hace mucho énfasis en las enseñanzas budistas y de hecho podéis encontrar, si queréis, en este libro, por ejemplo, la práctica del Bodhisattva, el capítulo 6 de este libro de Shantideva, tan conocido, tan famoso, es muy extenso y habla sobre todas las desventajas del enfado. Por ejemplo, una de ellas, la leo de aquí directamente, es que dice que las personas que albergan la aflicción del enfado no encuentran sosiego ni disfrutan de alegría ni bienestar alguno. Eso lo conocemos, ¿verdad? Y no pueden dormir ni sentirse seguras. Por lo tanto, cuando conocemos las desventajas de algo, esto nos anima a dejar de hacerlo o a querer evitarlo, a desear evitarlo. Y eso es el primer paso, querer evitar el enfado. Y para ello tenemos que desconocer las desventajas. Otra parte también es, las dos caras de la misma moneda, es conocer el beneficio de actitudes antídoto. ¿Qué son las actitudes antídoto? Son aquellas actitudes que cuando están presentes en mi mente, el enfado no puede surgir. ¿Sí? Como por ejemplo la paciencia y el amor. La paciencia y el amor y el enfado son como el frío y el calor. Donde hay frío no puede haber calor y donde hay calor no puede haber frío. Si aumenta el frío, proporcionalmente disminuye el calor. Si aumenta el calor, proporcionalmente disminuye el frío. Lo mismo sucede con el amor, la paciencia y el enfado. Por lo tanto, tenemos que conocer esos beneficios de estas actitudes antídoto para también querer tener ese deseo de desarrollarlas. Por ejemplo, en este libro, que es muy bueno, se llama Ciencia y Filosofía en los clásicos indio-budistas, perdón, que está en inglés, lo estaba traduciendo, dice que fue compuesto o fue mandado a hacer por su santidad el Dalai Lama, y dice que algunos de los beneficios, por ejemplo, del amor, de desarrollar el amor y la compasión, es que reduce el miedo que sentimos, aumenta la confianza que sentimos en nosotras mismas, nos hace desarrollar un sentimiento, una sensación de proximidad y de conexión personal con otras personas y con otros seres y nos da un propósito de vida, nos hace sentir que tenemos un propósito de vida y también nos da alivio en momentos difíciles y en momentos desafiantes. Entonces, cuando aprendemos lo mismo, cuando aprendemos sobre los beneficios de algo, queremos hacer ese algo, tenemos ganas de hacerlo. Y las ganas de hacerlo, el entusiasmo, es el paso previo a ponerse a ello, ¿sí? Entonces, una vez que ya sabemos sobre las desventajas del enfado, los beneficios del amor y de la compasión, tenemos que ponernos a ello. Y en nuestra fase de prevención, aparte de meditar en, por ejemplo, la respiración para fortalecer nuestra atención, también deberíamos de meditar en el amor y en la compasión. Aprender estas meditaciones y practicarlas asiduamente, idealmente las deberíamos de practicar diariamente. Comemos diariamente, ¿verdad?
pues tendríamos que meditar en amor y compasión diariamente porque son la fuente real de bienestar. Eso es realmente lo que nos va a ayudar a que en nuestra mente predomine esa emoción, esa temperatura mental, esa actitud mental, para que la temperatura calurosa del enfado no pueda surgir. Mantenemos la mente en un estado agradable, ni muy caliente ni muy frío, gracias al amor y la compasión. Si queréis, de hecho, si no sabéis meditar en amor y compasión, en el canal de YouTube de Aprende Budismo tenéis varias meditaciones que podéis ir practicando en autoamor y autocompasión, que es muy importante, y luego amor y compasión hacia otras personas y otros seres. Eso es con respecto a la etapa de prevención. Ahora vamos a ver cuando el enfado está ahí casi surgiendo, pero antes de explosionar, antes del episodio de enfado, hay una fase previa. Si volvemos a la publicación anterior que hicimos la semana pasada, veremos que la causa del enfado es el disgusto. ¿Y ese disgusto de dónde viene? El disgusto viene de no conseguir aquello que quiero o de encontrarme con aquello que no quiero. Por lo tanto, la fuente del enfado siempre está en mi deseo. Si yo logro lo que deseo o si me estoy encontrando con lo que no deseo, siempre tiene que ver con mi deseo, ¿sí? Cuando mi deseo ha sido contradecido, es ahí cuando surge el disgusto, y si dejo que se escape de las manos o no sé gestionarlo, se convierte en enfado. Entonces, antes de que surja, que explosione, que empiece ese episodio de enfado, primero lo que tengo que hacer antes de pensar en nada, es usar el poder de mi atención para darme cuenta, hacerme consciente de la sensación de disgusto que está surgiendo. Soy consciente y ahí me doy un hueco, me doy un espacio antes de reaccionar, ¿sí? Entonces ahí me hago consciente. Una vez que soy consciente, trato de identificar cuál es la fuente de ese malestar. ¿Qué deseo mío está siendo contradecido? ¿Contradecido? ¿Contradicho? No estoy segura. ¿Qué deseo es el que no se está cumpliendo? ¿O qué es lo que estoy teniendo que vivir que no me gusta? Esa es la pregunta que tengo que hacerme. Y enseguida después, una vez identificado cuál es el deseo que no está siendo satisfecho o que está siendo contradecido, tengo que preguntarme enseguidamente después, ¿se puede remediar? ¿Puedo hacer algo al respecto? Por ejemplo, a lo mejor una persona se está comportando de una forma que a mí no me gusta o me está diciendo algo que a mí no me gusta. ¿Puedo hacer algo para remediarlo? En este caso sí, puedo ir y hablar con la persona. Ahí tengo que actuar, ¿sí? No vale solamente con saber que tengo que actuar. Tengo que actuar y tengo que ir y tengo que decir, oye, mira, esta forma en la que me has hablado no me gusta, o esto que estás haciendo no me gusta, o me está haciendo sentir de esta forma, más que poner la responsabilidad fuera, la ponemos dentro. Me está haciendo sentir de esta forma, y comunicamos nuestro malestar a la otra persona para tratar de llegar a una resolución. Sí. La fuente del disgusto, si ese deseo que no está siendo satisfecho no depende de mí y yo no puedo hacer nada al respecto, algo que yo sí puedo hacer es cambiar mi perspectiva al respecto. Por ejemplo, me puedo enfadar porque una persona en el trabajo no actúa como yo pienso que debería de actuar, no está haciendo las cosas como yo pienso que debería de hacer. Entonces, cada persona, como tiene libertad de actuar como le dé la gana, entonces yo puedo pensar, bueno, igual que a mí me gusta hacer la forma de cierta forma, la otra persona también. Entonces, a mí me molestaría si alguien tratara de hacerme hacer las cosas de forma distinta. Pues entonces yo voy a darle la libertad para que esa persona haga lo que quiera, ¿no? Puedo cambiar mi perspectiva. Por ejemplo, se me rompe algo, me enfado y puedo pensar, bueno, es inevitable que las cosas se rompan porque todo es impermanente. Entonces ahí puedo usar mi sabiduría, mis conocimientos para reflexionar y darme cuenta de que no pasa nada y cambiar mi propia perspectiva cuando yo no puedo cambiar lo de fuera. Eso es antes de que surja, ¿vale? Esto es lo que podemos hacer para que ese disgusto no escale y no comience y se transforme en un episodio de enfado. Ahora, si no lo hemos evitado y ya estamos en medio del episodio de enfado, ¿qué podemos hacer? Lo primero de todo, ser consciente de que estoy enfadada.
Eso es lo primero de todo. No trato de esconderme del enfado, de huir del enfado, de tratar de reprimir el enfado. No, soy consciente de que estoy enfadada. Ok, no pasa nada. Estoy enfadada. Observemos. De nuevo, aquí hace falta el poder de la atención, porque si no tenemos el poder de la atención, el enfado, que además no es solamente una emoción, sino que además hay todo un discurso mental que justifica mi enfado y me dice, que estoy enfadada porque no sé qué, porque es que no sé qué me ha dicho no sé qué, porque no sé qué no me ha dicho no sé cuánto. Hay todo un discurso mental. Si yo no tengo la suficiente fortaleza en mi atención, voy a ser arrollada por ese discurso mental y mi sensación de frustración y de enfado va a crecer. Pero si yo tengo la capacidad de observar ese enfado sin dejarme llevar por ese discurso interno, eso hace que no escale y que se mantenga a un nivel gestionable. Segundo, estoy enfadada por algo, por una persona o por una situación, ¿no? Que percibo que está impidiendo que yo pueda satisfacer mis deseos. Vale, en el momento del episodio, trata de no estar en contacto con el objeto de enfado si puedes, no siempre se puede, pero si puedes es muy útil salirse de la habitación, irte a pasear, que no estés en contacto, que no estés ni en contacto visual, ni en contacto auditivo, que no estés escuchando, que no estés viendo y que no estés pensando. Trata de no pensar, eso es más difícil, lo de no pensar, pero por lo menos trata de no ver y trata de no escuchar el objeto de enfado, ya sea una persona o sea una situación. Si es una situación, que no te estén hablando de esa situación. Si es la persona, trata de no estar enfrente de esa persona, vete a dar una vuelta. Y de hecho eso conecta con la tercera herramienta, que es muévete, mueve el cuerpo, porque el enfado también está relacionado con los aires sutiles del cuerpo, con el sistema nervioso. Entonces cuando comenzamos a mover el cuerpo, salimos a dar un paseo, damos salto, desfogamos. Vete a correr si te gusta el deporte, si te gusta correr, vete al gimnasio, muévete. Y eso va a hacer también que las áreas bloqueadas del cuerpo, que están ahí apretándote para que te enfades, también y dejes de sentir esa emoción tan fuerte. Otra cosa que puedes hacer si no puedes salir a correr es un shock de algo que te saque del estado en el que estás. A mí personalmente me sirve mucho el agua fría. Date una ducha de agua fría o mete la cara en el bidet y sacúdete ese enfado, ¿no? Esas son cosas que puedes hacer durante el episodio de enfado y vas a ver que darte tiempo para disminuir. Sobre todo, evita cuando estés, y Shantideva aquí en este libro que se acaba de mencionar habla mucho de eso, de él dice, ser como un tronco de madera, que se refiere a permanece quieta sin responder verbalmente o físicamente ante ese enfado, porque entonces ya has perdido la batalla, has perdido la batalla contra el enfado. Si tú ya actúas verbalmente o actúas físicamente motivada por ese enfado, vas a acabar haciendo daño a alguien. No hay otra. Vas a acabar creando un conflicto o agrandando el conflicto. Entonces, antes de decir o hablar o de resolver la fuente del conflicto, hay que calmarse, ¿sí? Así que evitamos hablar, evitamos estar en contacto o actuar y nos salimos a darnos una vuelta. Segundo, una vez que ya se ha aquietado la emoción del enfado, no está ahí, es posible que el conflicto, la fuente que produjo ese enfado, no se haya resuelto. Entonces, lo primero que tengo que hacer es en la etapa del post-episodio, después del episodio del enfado, es hacer un trabajo de reflexión y ver qué es lo que tengo que decir o hacer para resolver esa fuente que quizás me sigue disgustando y que no vuelva a producir un enfado y que no sea una fuente recurrente de enfado, que es lo que solemos hacer. Como la emoción se ha ido, ya no resuelvo la fuente del disgusto y esa fuente de disgusto se convierte en una fuente de enfado constante. Entonces, observo la fuente de disgusto, ¿qué es lo que puedo hacer? Tengo que hablar, tengo que resolver algo, voy y lo hago. Y desaparece. Por otro lado, hago una sesión una reflexión de cómo lo has gestionado, cómo he gestionado yo ese enfado. He reaccionado, he hablado mal a alguien, tengo que pedir perdón a alguien por haber hablado mal o haber hecho algo motivada por el enfado.
¿Cómo puedo mejorar en esa gestión? Tengo que fortalecer mi atención porque no he podido controlar ese disgusto y se ha convertido en un episodio de enfado. Tengo que incrementar mi meditación en amor, tengo que fomentar, cultivar ese tipo de meditación. Hago una autorreflexión y si lo he gestionado bien o las partes que haya gestionado bien, me felicito por ello y me regocijo por ello y me siento orgullosa de mí misma. Y poco a poco vamos a ver cómo los episodios de enfado se van a ir disminuyendo y cada vez voy a hacer una mejor gestión de esa situación y puedo vivir la vida con menos conflictos si sé evitar que esos disgustos, que al final son frustraciones de la vida, se escalen a enfados y resuelvo las frustraciones de una forma sabia, de una forma tranquila y siendo coherente con lo que realmente quiero, que es ser feliz y estar bien y vivir en paz. Entonces, si lo que quiero es eso, no tiene sentido enfadarse, porque enfadarse está precisamente destruyendo todo eso que en realidad deseas, que es la felicidad, que es la tranquilidad, que es la calma. Y también voy a desarrollar una mayor resistencia a la frustración, que muchas personas no tenemos resistencia a la frustración y eso hay que también ir construyéndolo y eso no quiere decir que nos dejemos avasallar o que nos dejemos, ¿sabes lo que te digo, no? Eso, simplemente quiere decir que a veces hay cosas que no se pueden cambiar o que no se pueden cambiar tan rápido como a mí me gustaría o que yo no tengo influencia sobre esa situación y simplemente cambio mi perspectiva sobre ello y lo suelto y lo dejo ir y yo sigo con lo mío, no vale la pena estar en eso de enfado. Bueno, espero que haya sido de beneficio estos tips, estos consejos de cómo gestionar el enfado. Realmente estas 4 etapas valdrían para gestionar cualquier emoción. Obviamente las técnicas son distintas dependiendo de la emoción. Así que si te ha sido de beneficio y lo pones en práctica, cuéntame cómo te ha ido, déjame ahí en los comentarios y cuéntame cómo te ha ido. Y si crees que puede serle de beneficio a otra persona, también estos consejos se los puedes compartir el vídeo, así también ayudas a Aprende Budismo a que siga creciendo y podamos seguir ofreciendo estas herramientas para que sean de beneficio para todas las personas y que estemos cada vez mejor y más felices, que al final de eso se trata. Bueno, un beso, un abrazo y hasta la próxima. Cualquier pregunta, cualquier duda al respecto o sobre otro tema relacionado con filosofía, psicología budista, el mundo emocional, la meditación, déjame la pregunta ahí y cuando tenga un ratito te contesto. Un besito. Hasta pronto.